Amado hermano, una vez más, sea bienvenido a la casa de Dios. Yo le invito a abrir su Biblia, Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. Vamos a leer todos juntos el versículo número 2. ¿Estamos todos allí? Sí. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo número 3, versículo número 2. Dice la Escritura: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues vamos a leerlo nuevamente. Dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puedes tomar asiento, amado hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. Escuchar las buenas noticias que tú has traído por medio de tu Hijo Jesucristo para nosotros. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de estos tus hijos que ha venido sediento, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a comprender y a meditar sobre tu ley, Señor, sobre la escritura que tú has dejado para nosotros, para proyectarnos de la manera correcta y debida en nuestra vida, Señor. Bendícenos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ya. Vamos, hermano, la serie que estamos llevando, estamos con este versículo, capítulo 3, versículo 2, dice, Juan el Bautista apareció en el escenario y precisamente las palabras de este hombre eran, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las mismas palabras que después el mismo Jesucristo, cuando hace entrada en el escenario, predice o dice también, versículo número 17 del capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio, versículo 17, ¿qué dice? 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado hermano, pues lo que no había sufrido cambio en el mensaje, sino que eran las mismas palabras, el mismo mensaje para todas aquellas personas que había alrededor. No había modificado el mensaje. Y este mensaje, amado hermano, no había sufrido cambio porque era el mensaje de Dios. Y es el mismo mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado hermano, estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos hablando acerca del arrepentimiento y la necesidad que hay de que este mundo conozca de este arrepentimiento. No el arrepentimiento de conciencia, no el arrepentimiento de dolor, no el arrepentimiento de que no me dio resultado, sino aquel arrepentimiento que es una conversión. ¿Por qué? Porque dijimos que el arrepentimiento produce el dolor en nosotros, emocional, pero el verdadero arrepentimiento, aquel que provoca la conversión, se proyecta al futuro. Amado hermano, me dolió lo mal hecho, pero en el futuro no lo vuelvo a hacer. Y es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio total. Y esto solamente puede ser realizado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso el mensaje que traía Juan el Bautista dice, arrepentidos. Ahora, ¿por qué las personas tenían que arrepentirse? ¿O por qué era lo que estaba incitando? Dice, este arrepentimiento no venía solo, sino que venía con un mensaje acompañado. Había cuando nosotros vamos a mandar un correo, hay una teclita que dice enviar adjunto. Sí. Y usted pone allí cualquier documento, cualquier papelito, cualquier video que usted quiera y usted lo envía. Había un adjunto en este mensaje de ¿quién? De Juan el Bautista, el mismo mensaje de Jesús. Hay necesidad de arrepentirse. Ahora, ¿por qué hay necesidad de arrepentirse? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado hermano, porque nadie
nadie puede entrar al reino de Dios sin haber experimentado la conversión. Nadie. La puerta, la llave para entrar al reino de Dios es la conversión. Y solamente esto puede hacerse por medio de Jesucristo. Dice, amado hermano, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estuvimos hablando acerca de la necesidad de la conversión, la necesidad del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce una nueva mente, un nuevo ser, una nueva persona que se proyecta de manera diferente en el futuro a medida que va avanzando. Y esto es lo que habla Colosenses 3, que nos vamos revistiendo del nuevo hombre. Dice, despojándonos del viejo. Eso es el arrepentimiento o el nuevo nacimiento. Hay un texto en la Biblia precioso que dice, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y esa es la idea de la conversión. Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que éramos nosotros, la idea es que va pasando, va quedando atrás y nos vamos vistiendo del nuevo hombre, el cual se va asemejando a aquel que lo creó. ¿Por qué aquel que lo creó? Vamos a ver un poco más adelante, amado hermano. Pero en esta mañana vamos a entrar, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué era tan importante el arrepentimiento por causa del reino de los cielos? ¿Por qué era tan importante que aquel reino se estaba acercando? Bien, amado hermano, para nosotros el concepto que nosotros tenemos de los reinos en esta tierra son muy ajenos y muy diferentes del concepto de reino que Dios tiene. Los reinos de este mundo, la mayoría están basados sobre el imperio de la fuerza, las armas, la economía, sobre la influencia política, ya sea geoestratégica, ya sea de recursos, de diferentes influencias, amado hermano, pero el caso es que los reinos de este mundo tienen su base muy lejos de la base del reino de Dios. Por lo que no responden a la misma necesidad, no responden a los mismos seres, no responden a las necesidades de la humanidad, sino que responde a los intereses de un grupo minoritario o el que tenga el poder. A ese grupo responden los reinos de este mundo. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios, en primer lugar, no está basado sobre las armas. Los judíos pensaron esto por algún tiempo, de que el Señor Jesús en algún momento iba a tomar un trono físico, iba a pelear contra el imperio romano y los iba a liberar. Pero no fue lo que aconteció. Porque Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Por lo cual, el reino de Dios no está basado sobre las armas. Amado hermano, el reino de Dios o los reinos de este mundo también tienen influencia política, tienen influencia de otro tipo, pero el reino de Dios no es así. Hay muchos conceptos dentro de la iglesia sobre el reino de Dios. Y muchos estudiosos lo ven de perspectivas diferentes, amado hermano, y añaden al reino de Dios características del reino de gobierno humano, pero ese no es lo que la Biblia da a entender sobre el reino de Dios. Vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a estar adentrándonos en el reino o lo que la Biblia enseña acerca del reino de Dios. Amado hermano, cuando usted lee la Biblia de principio a fin, el hilo conductor, ese tema central, hay muchos escenarios y pasajes dentro de la Escritura, pero el hilo conductor de las Escrituras, ¿sabe cuál es? El reino de Dios. Ahorita nuestra hermana Betty leía un pasaje precioso, Génesis capítulo número 1, versículo 1 y 2, y versículo 31, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios estableciendo su dominio, Dios estableciendo su reinado, Dios estableciendo todo cuanto existe. Y dice la Biblia, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Por lo cual, amado hermano,
no había nada perjudicial en el reino de Dios como hay en los reinos de los hombres. Todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y cuando nosotros terminamos en Apocalipsis capítulo número 22, encontramos el establecimiento o el restablecimiento una vez más de este mismo reino de Dios en orden y en paz. Por lo cual el hilo conductor de la Escritura, ¿qué cosa es? El reino. Desde el reino y hasta el reino. Desde el establecimiento hasta su consumación. Y vemos toda la historia intermedia, es todo lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad y va a hacer para restablecer una vez más el orden, ¿dónde? En su reino. El hilo conductor no es la promesa. El hilo conductor no son los diferentes personajes. El hilo conductor no es... El hilo conductor es el reino de Dios. Ahora bien, amado hermano, hay mucha polémica dentro de los estudiosos, de los que escudriñan la Escritura acerca del reino, pero no nos vamos a enredar en esta mañana con qué dice este y qué dice aquel. Nosotros vamos a ver qué enseña la Biblia con respecto al reino de Dios. Lo primero que tenemos que entender a la luz de la Escritura es que el reino de este Dios que estamos hablando, el Señor Jesús, es un reino diferente a los reinos de este mundo, como estamos diciendo. Y el primer aspecto que marca la diferencia es que el reino en la Escritura es entendido como familia. Dice la Escritura, y a todo el que le recibió le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo cual, toda persona que entra por el nuevo nacimiento, toda persona que acepta al Señor Jesús y transforma su vida, no es hecho nieto, no es hecho bisnieto, no es tío, no es abuelo, es hecho, ¿qué cosa? Hijos de Dios. En los reinos de este mundo, la familia es un ladrillo que compone el pueblo, pero en el reino de Dios, el pueblo en general es familia. ¿Qué sucede en este mundo? Está la familia y está el pueblo. El pueblo en su generalidad no se considera familia, sino que las familias son aquellos pequeños núcleos. Y hay diferencias entre, o hay aislamiento, hay brechas entre familias y familias. Tanto es así que yo, mi familia no necesariamente tiene que ser familia de otro, pero para Dios esto no es así. Para Dios todos somos familia. Porque todos descendimos del mismo Padre y todos de la misma Madre. Pero todos descendimos del mismo Dios. Ahora bien, amado hermano, es importante que nosotros como iglesia entendamos la característica del pueblo de Dios como familia. Estoy utilizando este tarequito que ven aquí adelante porque las notas eran extensas y me tomaba mucho tiempo, pero no me gusta utilizar mucho esto porque se me pierden las cosas aquí. Bien, amado hermano, el reino, o para que exista un reino, tiene que haber un pueblo, ¿sí o no? Si no, ¿a quién se va a gobernar? Para que exista un reino se necesita un rey, ¿sí o no? Y para que exista un reino se necesita un territorio donde todas esas personas van a vivir en común. Ahora, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí Dios extendiendo su dominio en todo el territorio. En el principio Dios creó el reino. Y después dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Allí está cada uno de nosotros, dentro del reino de Dios. Por lo que no es difícil entender el reino, el rey, los dominios, el pueblo, cada uno de nosotros dentro del pueblo de Dios, dentro del reino de Dios. Ahora bien, vamos a ver un poco más adelante lo que es difícil asimilar es el reino como familia. ¿Por qué?
debido a que en Génesis capítulo número 3, ¿qué sucedió? El hombre se rebeló en contra de ese rey y lo primero que hizo fue hacer una brecha entre el rey y cada uno de nosotros, entre Dios y cada uno de nosotros. Y al hacer la brecha entre Dios y nosotros, también se creó brecha entre nosotros y nuestros semejantes. Y entonces comenzamos a vernos como seres aislados, como seres independientes, pero ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios es que cada uno de nosotros somos hijos, por lo cual cada uno de nosotros somos familia. Amado hermano, en la sociedad civil existe la estructura de árbol genealógico. Vamos descendiendo y a medida que vamos descendiendo, los seres que van apareciendo tienen un parentesco más lejano que los seres que estaban anteriormente. Tanto es así que, y con esto hay muchos problemas, ya se dice, o algunos dicen, que la familia ya solamente mamá, papá y los hijos. Otros llegan inclusive hasta los nietos, pero se demarca el núcleo familiar dentro de papá, mamá, nené y los hermanos o alguna que otra generación más, pero después se pierde la familia o la demarcación de la familia. Pero dentro del reino de Dios no es así. Vamos a ver un poco más adelante que cada uno dentro del reino de Dios, al que Dios, él dice, al que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Ahora bien, amado hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta, y ahorita estábamos leyendo, a la hora de la oración, estábamos leyendo un pasaje en Juan capítulo número 3, el pasaje de Nicodemo. ¿Qué le había sucedido a Nicodemo? Nicodemo dice que era un principal dentro del pueblo de Israel. En otras palabras, un erudito de la Escritura, un líder dentro de la religión, un hombre de influencia que dominaba la Escritura, dominaba las profecías, dominaba toda la religión. Y sin embargo, este hombre vino a Jesús a hacerle nada más y nada menos una pregunta muy importante. Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y precisamente este era el mensaje del Señor Jesucristo. Y aquel hombre, golpeado por el Evangelio, es decir, captado, llamándole la atención el Evangelio, viene a donde está el Señor Jesucristo y le dice: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? Dime cuál es la manera, dime cuál es el método, qué hay que hacer para acceder allí. Nacer de nuevo. Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no has entendido estas cosas? Le dice el Señor Jesús. Y aquí sacamos algunas enseñanzas básicas, amado hermano. La conversión es lo importante para entrar en el reino de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura. No todo el que hace milagros, no todo el que hace esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos esto, dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es lo que tú hagas, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos decir, no hay nada que nosotros podamos pensar, no hay nada que nosotros podamos pagar para entrar en el reino de los cielos. Nada. ¿Sabe por qué no hay costo que nosotros podamos dar? Porque costó la sangre del Cordero de Dios. No hay valor, no hay nada en este mundo que cueste más que el que generó todas las cosas preciadas de este mundo. Nada puede costear eso. Jesús le estaba diciendo: es un acto de fe, es aceptar, es confiar y transformarte por medio de la renovación del entendimiento que has tenido, hijo. Es nacer del agua y del Espíritu, es transformar tu vida por medio de Jesús. Aceptar ese reino que se está acercando. Confiar en ese reino que se ha acercado.
confiar en el Rey que se está acercando, depositar tu lealtad en Él. Nicodemo no iba a entrar en el reino de los cielos por ir al templo. Él estaba cansado de ir al templo. Nicodemo no iba a entrar en el reino de los cielos por conocer las Escrituras. Él conocía ya las Escrituras. Nicodemo no iba a entrar al reino de los cielos por vestir las vestiduras. Nicodemo no iba a entrar en el reino de los cielos por nada que él pudiese hacer. Y como se estaba esforzando en cada una de aquellas cosas y vio que era insuficiente, dijo, tengo que preguntar, ¿qué tengo que hacer para poder heredar la vida? Y Jesús le dijo, ¿te es necesario? Es necesario que te conviertas. Es necesario una nueva vida. Es necesario que tú seas transformado. Es necesario un cambio en ti. Tu vida no puede continuar igual si has entrado en el reino de Dios. Nadie que entra en el reino de Dios puede continuar igual. Nadie. La persona que dice haber nacido de nuevo y su vida continúa igual, no ha nacido de nuevo. No ha nacido. Amado hermano, cuando nosotros incorporamos a alguien, cuando alguien es incorporado al reino de Dios es porque ha nacido de nuevo. Cuando nosotros lo aceptamos en la iglesia es porque vemos los frutos en ellos y le estamos dando amparo como que forma parte de la familia de Dios. Le estamos diciendo, te aceptamos dentro del reino de Dios. Nosotros no leemos el corazón de las personas, pero sí los actos de las personas. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. El reino de Dios está compuesto de la iglesia universal, de aquella iglesia invisible que nosotros no vemos, pero que está. Porque aquí hay una iglesia local, pero todos los que están aquí forman parte del reino de Dios. Ojalá, nosotros no sabemos, ¿verdad? Puede que alguno no, pero si usted ha creído en el nombre del Señor Jesús, usted forma parte de la iglesia del Señor. Puede que dentro de la membresía de nuestra iglesia hayan personas que no pertenezcan al reino de Dios. Sí, amado hermano. Pero, amado hermano, el Señor Jesús ve los corazones. Amén. Y Él sabe quién es y quién no. Él sabe quién ha sido transformado y quién no ha sido transformado. Cuando nosotros incorporamos a alguien a la iglesia, le estamos dando el amparo. Estamos diciéndole, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido al reino de Dios. Pero para que Dios te dé la bienvenida, no es entrar, no es visitar la iglesia. Es haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Hay muchas personas perdiendo el tiempo en las iglesias porque quieren que los hombres le den la bienvenida. Pero el que te tiene que dar la bienvenida no es los hombres, es Dios en su reino. No preguntes qué tengo que hacer para ir a la iglesia, qué tengo que hacer. Pregunta qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios. Esa es la gran pregunta. Venir a la iglesia, cualquiera puede venir a la iglesia. Pero entrar en el reino de Dios, hay requisitos. Es necesario nacer de nuevo. Amado hermano, por cuanto Dios creó, Dios tiene derecho. ¿Sí o no? Amén. Si usted hace algo en la carpintería, si usted hace algo en su casa, en otros lugares se patenta. Aquí no mucho, aquí no se hace, pero en otros lugares se patenta y usted es el dueño. Y cada vez que alguien vaya a utilizar eso, tiene que pagarle a usted o pedirle permiso. Amado hermano, Dios tiene la patente de la creación. Y Él puede hacer con ella lo que Él quiera. Vamos a Apocalipsis capítulo número 4, versículo 11. Yo creo que alguien me lea, por favor, Apocalipsis 4, 11. ¿Qué dice la Escritura?
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, porque tú creaste. Amado hermano, déjeme decirle, hay muchas personas que dicen yo creo en Dios. ¿Sí o no? Muchísimas personas dicen yo creo en Dios. Ahora, ¿por qué hay tantas personas que dicen yo creo en Dios, pero su vida no es acorde a los estándares y la moral de Dios? Sencillamente, amado hermano, porque no han tenido en cuenta lo que conlleva creer en Dios. Creer en Dios conlleva una carga, creer en Dios conlleva una responsabilidad muy alta. Porque si usted cree que hay un Dios, usted está diciendo que usted ha sido creado por Él. Y si usted ha sido creado por Él, amado hermano, Él tiene derechos sobre usted. Y usted debe merecerle a Él. Él se merece respeto. Y usted debe deberse a ese Dios. Porque usted es su propiedad. Ahora, ¿por qué las personas no entienden y no generan y no viven conforme a estos estándares o a esto que nosotros hemos razonado? Sencillamente porque han vaciado, amado hermano, han diluido el concepto de creer en Dios a pensar que Dios es alguien ajeno a nosotros, que no se preocupa por nosotros, que no está al tanto de nosotros, que el dueño de mi vida soy yo. Pero nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Dios, amado hermano, usted le pertenece a Dios. Si usted le pertenece a Dios y forma parte de la creación y reconoce que Él es su Dios, entonces Dios puede disponer de usted cuando Él quiere. Dios puede hacer planes con usted cuando Él quiera. Dios puede intervenir en su vida cuando Él quiera. Todo esto está implícito en creer solamente en Dios. Dios puede hacer planes con nosotros. La gente piensa que decir yo creo en Dios es una cosa sencilla, pero no es sencillo. Creer en Dios conlleva mucha responsabilidad. Creer en Dios conlleva ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué estoy haciendo yo con ese Dios? ¿Qué le debo a ese Dios? ¿Qué quiere que Él haga? Cuando una persona crea algo, lo hace con un propósito. Y si esa cosa que Él creó no cumple el propósito para el cual fue diseñado, tiene problemas con su creador. ¿Sí o no? Tiene. Y si usted como criatura no está cumpliendo el propósito para el cual fuiste diseñado, usted está teniendo problemas con su creador. Serios problemas con su creador. Por lo que es necesario que nosotros, una vez más, nos vinculemos, tengamos en cuenta el consejo de Dios, una vez más nos adentremos en el proyecto de Dios, y para poder adentrarnos tenemos que entrar, ¿por qué? Dice arrepentidos. Si usted no reconoce que lo que usted ha hecho hasta aquí ha ido en contra del propósito que Dios tenía para ti, si usted no reconoce que no ha estado dentro del diseño de Dios, si usted no reconoce, si la silla no reconoce que está coja, nunca va a corregir que está coja, la cojera. Por supuesto, estamos hablando de que la silla pudiera, nunca lo va a corregir. Es necesario que nosotros entendamos que nuestro proceder hasta aquí no ha sido digno de ese rey que se ha acercado. Pero no solamente que nosotros lo reconozcamos. Si la silla reconoce que está coja, pero no toma medidas, ¿se curará en algún momento? Se va a quedar coja de por vida. Por lo cual es necesario que nosotros reconozcamos que hemos estado cojos, que estamos fuera del diseño de Dios, pero que en algún momento tomemos, ¿qué cosa, amado hermano? Acción. Ahora, ¿cuál es la acción que nosotros podemos tomar? Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta de que no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada que nosotros podamos hacer. Por lo cual, el Señor Jesucristo nos dice,
ten fe. Lo único que puedes hacer es confiar en lo que yo puedo hacer. Y esa es la fe santa. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Porque Él comenzará a enderezar, comenzará a cambiar, comenzará a transformar tu vida. No hay nada que tú puedas hacer. Es la obra de aquel Rey que se está acercando. Es la obra de aquel Rey que está viniendo a tu vida cuando reconociste tu estado. Por lo que creer en Dios conlleva una gran responsabilidad, una gran carga. Nadie puede creer realmente en Dios si no ha transformado su vida, si no ha cambiado su vida. Recuerden, yo siempre les digo ese canto que dice, Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Todo tiene que empezar a revolucionarse, todo tiene que empezar a transformarse. Porque es imposible que el Señor pase y las cosas se queden igual. Es imposible. Si usted quiere leer acerca del reino o del reinado universal de Dios, usted lea los salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, los cielos te alaban, el sol te alaba, los montes te alaban, los collados te alaban, todo te alaba, amado Señor. Gloria a Dios. Todo lo que respira, alaba. Todo lo que respira, alaba al Señor. Por lo que allí vemos el reinado universal del Señor. El reino de Dios no es solamente la iglesia. Hay algunos por ahí que dicen el reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios en el corazón de las personas solamente. Esos conceptos están errados. Aunque son bonitos, están errados. Porque ¿quién fue el que creó todo cuanto existe? Dios. Por lo cual Él es rey sobre esas cosas. ¿Y quién destronó a Dios en algún momento de ese lugar? Nadie. Nadie ha podido ni podrá destronar a Dios de su lugar de rey, amado hermano. Por lo cual, Él gobierna sobre todo lo que existe. Y esto lo podemos ver en el libro de Daniel. Hay un rey allí que se llamaba, un nombre un poquito raro, pero ahora con las series estas que están saliendo se le ha pegado un poquito más a la gente. Un rey que se llama Nabucodonosor. Sí. ¿Ha oído hablar de ese nombre, verdad? Sí. Y dice que este hombre era rey de reyes, así lo dice la escritura. Rey de reyes. Dice que era Nabucodonosor. ¿Qué significa rey de reyes? Que por encima de los grandes, este hombre tenía aún más poder. Pero había uno más grande que él, que lo puso a comer hierba. Allí vemos el reinado universal de Dios. Como aún en hombres de corazones duros, aún en hombres que decía no hay Dios, aún en gente impía, el Señor gobierna. ¿Sí o no? No hay nada que se escape del poder de Dios. Si hay algo que se escapa del poder de Dios, amado hermano, sencillamente se ha vuelto más poderoso que Dios. Todo, amado hermano, está siendo controlado por el poder de Dios. Por lo cual todo cuanto existe ha sido creado por Dios y Él reina sobre todas las cosas. La creación de Dios, amado hermano, vamos a ver que cuando Dios creó dos departamentos. Vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creando todo el mundo físico, creó los cielos, creó la tierra, creó los árboles, creó los animales, creó todas estas cuestiones. En el sexto día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vemos cómo a los hombres se les dio un título de grado honorífico. Muy alto, muy alto. El hombre fue llamado Hijo de Dios. Ahora, pero cuando nosotros leemos y continuamos buscando las Escrituras, nos encontramos que no solamente al hombre se le llama Hijo de Dios, también a los ángeles se le pone el título de Hijo de Dios. Por lo cual, nosotros entendemos y vemos por las Escrituras que dentro de la creación hay dos departamentos. Dice la Escritura, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está leído la Escritura allí? Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por lo cual este departamento que nosotros estamos y nos desarrollamos fue hecho por el otro departamento que no se ve, pero que existe.
pero que existe, amado hermano. Ahora, ¿cuál es el objetivo o cuál es el propósito de cada uno de estos departamentos, amado hermano? Vamos a ver que en el departamento o en la sección del mundo físico, es decir, la materia, Dios no le llama hijo a nada. Decimos, bueno, pero al hombre. Sí, pero al hombre le llamó hijo después que sopló en él aliento de vida. Por lo tanto, el hombre es un ser que tiene elementos físicos, material, pero también un elemento, ¿qué cosa? Espiritual. Y llegó a ser hijo de Dios, llegó a tener los componentes para hijo de Dios cuando Dios sopló, ¿qué cosa? Aliento de vida en él. Cuando puso de él en el hombre, cuando hay algo que Dios puso allí y compartió algo que vamos a ver un poco más adelante. Y los ángeles tenían la misma característica y eran seres, cuando Dios puso, vamos a ver, y estos llegaron a ser seres autónomos. No nos vamos a apresurar. Sin ninguna duda, los seres espirituales fueron creados como hijos de Dios para constituirse familia de Dios. Para que Dios tener familia, para Dios poder llamar hijo, para Dios poder tener una relación filial, tenía que crear seres espirituales. ¿Por qué seres espirituales, amado hermano? Dios no podía llamarle familia, Dios no podía llamarle hijo a un monte, Dios no podía llamarle hijo a una piedra, Dios no podía llamarle hijo a un caballo, Dios no podía llamarle hijo a un árbol, Dios no podía llamarle hijo a nada del mundo físico. Vamos a ver más adelante por qué. Solamente podía llamar familia a aquellos seres espirituales. ¿Por qué, amado hermano? Vamos a verlo más adelante también. Dentro del reino universal, de esta gran globo, de esta gran galaxia, de esto que todavía no hayamos descubierto, todo eso forma parte del reino de Dios, pero dentro de cada parte de este reino existen pequeños reinos más, o lo que nosotros llamamos pequeñas secciones dentro de los estudios de la teología. Dentro está el reino animal, ¿sí o no? ¿Sí? Está el mundo de la química, está el mundo atómico, el mundo vegetal. Hay muchos, dentro de este reinado universal, hay muchas pequeñas subdivisiones donde se desarrolla la vida de todo un reino. Ahora bien, en cada uno de ellos, Dios se manifiesta. ¿Sí, amado hermano? A medida que la ciencia avanza, encontramos, cada vez que avanza más y nos metemos más en los detalles, encontramos más grandeza, más maravilla, más milagro, encontramos más evidencia. Y esto es lo que la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada cosa, amado hermano, ha estado puesto en función de captar la atención del hombre hacia Dios. Cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como dice la Escritura, la mal llamada ciencia, los hombres necios que dicen no hay Dios, se han empeñado en aún así negar a Dios. Pero cada uno de ellos habla ¿de qué? De la existencia de ese Dios. En cada uno de ellos se deja manifestar el poder de Dios y la obra de Dios y el reinado universal de Dios. En cada uno de ellos hay leyes por las cuales se rigen, en cada uno hay orden, en cada uno hay diseño. Y para que haya orden, haya diseño, hay lógica, amado hermano, tiene que haber un diseñador, tiene que haber uno que establezca las leyes, porque la misma física dice que de la nada, nada sale. Amado hermano, ahora, en cada uno de estos mundos, Dios se manifiesta. ¿Dónde es donde más problemas hay? ¿Dime? En el reinado humano. En el reino humano. En nuestro mundo. Es donde más problemas hay. Y cuando miras a la parte espiritual, dentro de los ángeles también hubo problemas. ¿Sí o no? También hubo problemas. Pero cuando nosotros miramos la historia de la humanidad, es bochornosa. ¿Sí o no? Muy bochornosa. Guerras, muertes, matanzas, sangre, violencia, y cada vez el hombre se viene degenerando más y más. No vamos evolucionando, vamos involucionando. Cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta de los conocimientos que tenía el hombre
Y se da cuenta del hombre ahora, usted se da cuenta de que vamos involucionando, vamos hacia atrás. Y vemos cómo el corazón del hombre cada vez se enfría más y cómo es capaz de hacer mayores atrocidades. Y la Escritura dice que en los últimos tiempos el amor de muchos Se enfriará por haber aumentado la maldad. por haber aumentado la maldad en la vida. Sí, amado hermano, es bochornosa la historia del hombre. Vemos cómo Dios se manifiesta en cada uno de estos pequeños reinos, pero dentro de la historia del hombre hay un problema. ¿Cuál es el problema por la que no es visible o no se deja ver como en los otros reinos la mano de Dios en el reinado del hombre? Amado hermano, cuando Dios creó al hombre, hizo algo. Génesis capítulo número 1, versículo número 26 dice: hagamos al hombre, ¿qué dice después? A imagen y semejanza. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios, para poder compartir su imagen con su hijo, con sus hijos, tiene que compartir con ellos un don maravilloso. Cuando un padre hace a su hijo, cuando se llega a su esposa y hace a su hijo, ¿él pone de él? Sí, él pone de él. ¿La madre pone de él? Sí, pone. Y hay ciertas características en su ADN, en sus genes, que dictan características allí, amado hermano. Y Dios puso estas características en cada uno de nosotros. ¿Y qué compartió Dios con nosotros, amado hermano? Para ser llamados familia tenía que poner de Él, para compartir lazos. Y uno de estos lazos que Dios estaba compartiendo de muchas de sus características, uno de ellos es: Dios es un ser libre. ¿Sí o no? Amén. Por lo cual, cuando compartió y puso allí en el hombre, puso también la libertad. El hombre como un ser libre. La familia de Dios tiene libertad. Un don, un regalo maravilloso de Dios. Dios es un ser libre y entre los atributos que Él comparte con sus hijos, el maravilloso don también de la libertad. Ahora bien, amado hermano, el principio que hemos referido anteriormente, si yo tengo algo, Dios es dueño porque creó, ¿no es verdad? Y si yo le regalo esta camisa a Rolly, Rolly es dueño de esa camisa, ¿sí o no? Amén. Amado hermano, si Rolly hace un buen uso o un mal uso de esa camisa, ¿es culpa mía? Es culpa de Rolly, que no responde adecuadamente, o no le gustó, o sencillamente no sabemos. Sencillamente Él tiene libertad. Ahora bien, amado hermano, si Dios pone en el ser humano, dentro de muchas características, la libertad, en eso, amado hermano, vamos a ver un poquito más adelante que esta libertad era un arma de doble filo. Porque un cuchillo en las manos de un cocinero puede ser una obra de arte, ¿sí o no? Pero si ese cocinero hace un mal uso de ese cuchillo, puede ser un asesinato. Y Dios estaba poniendo en esa imagen que venía en nosotros, dentro de la voluntad, dentro del raciocinio, dentro de las emociones, venía también nuestra libertad. Dice, amado hermano, la libertad del hombre, Dios al crear al hombre con determinadas facultades, ese hombre tiene derecho de mando, es decir, él iba a mandar sobre esas facultades, sobre eso que Dios estaba poniendo en él. Dios estaba poniendo esas facultades en él y Dios estaba reconociendo la autonomía del hombre, estaba reconociendo su derecho sobre esas facultades. Elevó a los ángeles al nivel de hijos de Dios, por lo cual le dio estas facultades. Elevó a los hombres al nivel de hijos de Dios, por lo cual le dio estas facultades.
ellos comparten también la libertad, ellos comparten muchas características que Dios puso en nosotros. Ahora bien, esta libertad puede usarse en armonía con Dios o en contra de Dios. ¿Sí, amado? Amén. Por lo cual el acto creador del hombre fue un acto de fe de Dios, fue un voto de confianza, fue un paso muy arriesgado que Dios estaba corriendo. ¿Y usted cree que Dios no conocía la historia? O es decir, el futuro. Él conocía el futuro. Tanto es así que dijo que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Pero Dios estaba dando un paso de fe. ¿Por qué un paso de fe, amado hermano? Porque estaba colocando al hombre en una relación de confianza. Amado hermano, para que exista relación entre dos seres, tiene que haber confianza. Si no, amado hermano, no hay relación, tiene que haber confianza. Y Dios quería tener relación con su creación, Dios quería tener relación con aquellos que se iban a llamar sus hijos, y para que haya relación tiene que haber confianza. Si no hay confianza, amado hermano, son dos seres ajenos, con brecha por el medio. Todas las relaciones entre personas libres son siempre relaciones de confianza. La libertad significa que la relación, en cualquier momento, esa relación puede volverse en contra suya. Cuando usted está depositando confianza en otra persona, usted le habla de su corazón y hay garantías de que esa persona mañana no se vuelva contra usted. Sí, puede suceder. Vamos a ver que hay una garantía un poquito más adelante. Pero puede suceder, dice Mayrita, que sí. Puede suceder. Puede suceder que esa persona mañana que haga se vuelva en contra de usted y utilice todo lo que usted le dijo y todas las cosas que usted hizo en contra suya. ¿Ha sucedido? Sí. Muchas veces. Muchas veces. Y Dios, amado hermano, estaba corriendo ese riesgo de crear una criatura libre. Dios estaba, amado hermano, dando un paso de fe. Dios, amado hermano, quería tener relación con sus hijos. Pero eso significaba que la relación en cualquier momento podía volverse en contra suya. ¿Qué aconteció? Sí, aconteció. Sí, amado hermano. Aconteció. También nos puede acontecer a nosotros. Cada vez que nos exponemos a una relación, nos exponemos a un daño potencial. Puede, sí, puede. Toda relación implica un posible daño. Es un bien si la otra parte lo va a utilizar positivamente, pero va a ser dañino si la otra persona decide en su libertad utilizarlo en contra suya. Entonces, todas las relaciones son relaciones de confianza. Hay que depositar confianza, hay que depositar fe, hay que depositar en ella todo cuanto nosotros podemos. Lo que garantiza que las relaciones de confianza no sean relaciones de daño, ¿sabe qué cosa es? Ahorita lo dije, hay una garantía. ¿Sabe qué es lo único que garantiza que nuestras relaciones, ya sea la relación con nuestro Dios, ya sea las relaciones interpersonales, sean relaciones de confianza? Libertad. No, la libertad es lo que nos permite que nosotros elijamos o no. Obediencia. Tampoco. El amor. El amor. El amor, amado hermano. Dice, desde que entré a esta iglesia, yo siempre le dije que la base del reino de Dios, hemos venido todo esto hablando para llegar entonces al cimiento, a la base del reino de Dios. ¿Cuál es? El amor. Dice la Escritura, el amor no hace nada indebido. Por lo cual, tú tienes libertad. Dios te hizo un ser autónomo, tienes libertad. Pero esa libertad no es para que tú la uses como a ti te da la gana. Hay un regulador de esa libertad. Hay un regulador de eso, amado hermano. Y Dios, amado hermano, en su inmenso amor, para que haya una relación amorosa, cuando una persona tiene
relación con otra persona y hay vínculos espirituales, hay vínculos, lazos que se atraen, hay lazos. No estoy hablando de relaciones de pareja, estoy hablando de relaciones en todos los sentidos, amado hermano. Cuando usted siente por la demás persona, cuando usted se compadece de la demás persona, cuando usted ve la imagen de Dios en la otra persona, usted no le hace daño a esa persona. Usted acaba de experimentar. Usted acaba de experimentar el amor. Todas las relaciones son de confianza. Lo que garantiza que las relaciones de confianza no sean relaciones dañinas es el amor. Porque cuando esas relaciones se fundan en el amor, la persona es convocada por ese amor a utilizar estas relaciones exclusivamente en el bien del amado. Cuando usted ama a alguien, ¿usted procura su mal? No. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, ¿no es verdad? Las madres aman a sus hijos y dan la vida por ellos. ¿Sí o no? Nosotros amamos a una persona y somos capaces de dar la vida. Amamos un ideal y muchos han muerto por un ideal. Amamos, amado hermano, y lo que usted ama, usted está dispuesto a dar la vida por ello. Amén. Porque de tal manera amó Dios Amor. que estuvo dispuesto a ¿qué? A dar su vida por nosotros. Sí. Por lo cual el amor es el regulador. Es ese tope que nos hace a nosotros que nuestra libertad no se salga de ¿qué? De control. Pero ¿qué es lo que descontrola entonces a ese regulador? Dice, por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos Se enfriará. Cuando nosotros, amado hermano, comenzamos a practicar el pecado en nuestra vida y cuando nuestro pecado se va apoderando del corazón, ese corazón que hemos venido hablando, amado hermano, se comienza a cauterizar nuestra conciencia y cuando comienza a cauterizarse la conciencia, amado hermano, es como aquel termómetro que no sirve. ¿Marca bien? No, amado hermano, no regulamos y comenzamos a medir. Recuerda cuando estuvimos estudiando la actitud de Herodes, comenzamos a mirar hacia adentro y no hacia afuera. No amamos a las otras personas, sino que nos amamos a nosotros mismos y entonces nuestro regulador responde a nosotros. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura, porque de él mana la vida. Cuidado, no se envanezca. Cuidado, amado hermano. Vimos en la actitud de Herodes que la visión del reino de Dios, el reino de este mundo nos enseña a mirar hacia adentro. Tú eres lo más importante. Pero el reino de Dios nos enseña a mirar hacia afuera. Porque es la única manera que ese regulador, el amor, amado hermano, no nos haga salir de control. Si usted ama a la otra persona, si usted ama al ser que tiene a su lado, si usted ama a los individuos que caminan, usted no le hará daño. Ese es el reino de Dios. Todas las relaciones son de confianza. Dios estaba depositando un acto de fe al querer tener una relación con cada uno de nosotros. Estaba poniendo libertad en nosotros. Lo que garantiza que las relaciones de confianza no sean dañinas es el amor. Porque cuando esas relaciones se fundan en el amor, la persona es convocada por su amor a utilizar estas relaciones exclusivamente en el bien del amado. Las relaciones de confianza se basan sobre el amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo suyo. Darle libertad y facultad y capacidad de puso en nuestra mano aquel cuchillo, aquel puñal. Que podía ser bien usado o podía ser mal usado. Al determinar crear a estos hombres altamente dotados, está entregando este amor. Está diciendo, yo quiero experimentar el amor hacia ustedes. Amado hermano, de tal manera experimenta Dios el amor hacia nosotros, que aún Dios se autorregula por amor a nosotros.
Decimos, ¿cómo que Dios es el que te gusta? ¿Cómo que Dios? Sí, amado hermano. Dice la Escritura, Romanos capítulo número 9, dice, ¿quién podrá resistir su voluntad? ¿Sí o no? Dice, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Nadie. Dios tiene poder para arrodillar a todas las personas sin ni siquiera chasquear sus manos. Porque habló y todo cuanto habló fue creado, así que no tiene ni que hacer un gesto para doblegar a todas las personas de esta humanidad. Nadie puede resistir su voluntad. Sin embargo, amado hermano, dice, la voluntad de Dios es que la gente no perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Ahora, Dios doblega a la humanidad. Encontramos a toda la humanidad de rodillas. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿De quién tiene misericordia Dios? De aquellos que creen en el Señor Jesucristo. A Él se ha puesto Dios. Y el que cree en el Señor Jesucristo, este será salvo. Vemos cómo entonces Dios, queriendo la salvación de todo el mundo, Él mismo dice, pero Él tiene su libertad. Y hay que respetarla. La forma para ser salvo va a ser esta. Y aún aquí Dios respeta nuestra autonomía, porque Él la puso en nosotros. Al crearnos como hijos, hay relaciones filiales entre Él y nosotros. La experiencia de esas relaciones filiales en el espíritu, es decir, cuando nosotros tenemos vínculos de relaciones, ¿cómo usted conoce a una persona? Usted tiene que pasar tiempo con ellos, ¿sí o no? Usted tiene que pasar tiempo con ellos para conocer quién es la persona, cómo piensa, cómo procede, su manera de pensar acerca de algo o de alguien. Usted tiene que pasar tiempo con esa persona. Y cuando nosotros comenzamos a pasar tiempo con Dios, cuando nosotros comenzamos a comunicarnos con Dios, usted comienza a comunicarse con esa persona y comienza a haber vínculos emocionales, ¿sí o no? Comienza a haber vínculos allí, amado hermano. Y cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios, comienzan a haber vínculos emocionales, espirituales, volitivos, en todos los sentidos. Y allí comienza, amado hermano, ¿qué? La relación. Qué Dios tan precioso. Qué Dios tan precioso. Cuando usted conoce a la otra persona, dice, le gusta la manera de pensar. Mira, profesor del libro, esto no me agrada. Hay que corregirlo. Cuando nosotros comenzamos a conocer ese Dios. Para eso Dios hizo eso, para que pudiésemos tener esa experiencia. Y allí saltaba entonces el amor. El amor no es más que protección y provisión, amado hermano. Dios protegiendo, cuidando. La relación, el amor protege las relaciones de cualquier daño. El amor provee lo necesario para que se fomente una vez más esa relación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se entregó para rescatar esa relación. El amor es la experiencia de una relación espiritual. El amor no es algo místico. Ahora, amado hermano, existen muchas teorías acerca del amor. Existen muchas clasificaciones para el amor, que si es un sentimiento, que si es una experiencia, que si es, no es una cosa etérea que se crea en el cielo y se pone en el corazón. No, amado hermano, no. Ese no es el amor. Nadie puede experimentar el amor fuera de la relación espiritual. Nadie. Usted puede sentir atracción física, usted puede sentir atracción de cualquier tipo, pero para que haya vínculos, para que haya lazos, tiene que existir una relación. Y entonces Jesús les dijo, para que haya un amor entre usted y Dios, por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios. Porque tiene que existir implícito allí, ¿va qué cosa? La relación. Tienes que tener una relación con Dios, tienes que conocer a ese Dios. ¿Qué hora es? Mira, 10:29. 21. Amado hermano, tiene que existir una relación. Por eso te dice, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otras palabras, explora. Dedícate a conocer la inmensidad de Dios para que veas cuán grande, cuán inmenso y cuán lindo es ese amor. Fuera de las relaciones espirituales no hay filiación. No hay esa relación de familia, sino que vamos a ver a los seres como gente lejos de nosotros, independientes, separados. Yo no sé si usted ha conocido personas que se han criado con un abuelo o con otra persona, pero que ese no es abuelo real, sino que lo adoptó, o de crianza, la familia de crianza, es como se llama eso. Que no son familias consanguíneas, pero que la persona lo reconoce como su familia. ¿Y lleva en sus venas la sangre? No. No. Según la teoría de este mundo, no es familia. Pero esa persona lo reconoce como su familia. ¿Por qué? Porque hay lazos y vínculos que atan a esas dos personas. Hay amor por el medio. Esos son los vínculos que Dios quiere que aten y enlacen a cada uno de la familia de Dios. Esa es la base del reino de Dios. Muchas personas quieren amar sin relacionarse. Eso no existe. Encontramos que una vez que usted empieza a experimentar relación en su corazón espiritual con Dios, esa relación se experimenta con amor por libre, con amor. Esa relación se experimenta con amor por libre que usted sea. Usted no va a ir en contra de esa persona. Usted no va a hacer nada en contra de ella. Todo lo contrario, va a ayudar a su beneficio. Y eso no quiere decir de que nosotros no corrijamos lo mal hecho. O que Dios nos ama. Sí. Sí. Y Dios al que ama, Disciplina. Sí, amado. Amados hermanos, vamos a dejarlo allí. Es importante que nosotros entendamos en esta mañana. El reino de Dios es diferente a los reinos de este mundo. La base del reino de Dios es el amor. Y el reino de Dios se recoge en la Escritura como familia, no como seres independientes. Esto involucra que cada uno de nosotros debe amar al prójimo como a sí mismo. Y para amar al prójimo como a sí mismo es necesario, primero, amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje es el que Dios tiene para nosotros hoy. Aún. Ese reino todavía está entre nosotros, o puede estar entre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo profundo de tu mensaje para tu pueblo, Señor. Danos mentes y corazones espirituales, Señor, para poder escuchar. Como decía allá en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Abre nuestros oídos y ayúdenos a entender el mensaje de la Escritura. Cuán profundo, Señor, cuán profundo. Insondables son tus pensamientos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a descifrar todas estas cosas, Señor, para aplicarlas en nuestra vida. Ayúdanos a vivir en tu reino como hermanos. Ayúdanos a vernos como familia. Ayúdanos a vernos como hijos tuyos. Ayúdanos a experimentar el amor por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a esta congregación, bendice a todo aquel que teme tu nombre. En Cristo Jesús.